Mis hermanos, bienvenidos a una nueva transmisión. Gracias a Dios estamos ya entrando pues en el mes de octubre, que ya viene siendo nuestro último trimestre del año, un año pues muy especial por la situación que hemos vivido con esta pandemia. Pero bueno, creo que todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con los planes que Dios desarrolla para forjar los corazones de los que queremos serle fiel, y pues bueno, tenemos que seguir adelante. Repito, a todos nuestros amigos, seguidores de Cristo, la amada iglesia, bienvenidos a una nueva transmisión. Sigamos pendientes, orando, dependiendo de Dios. Me da gusto también ver hermanos aquí, que bueno, después de un tiempo pues no habían podido estar. Bienvenidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues bueno, estamos contentos porque pues bueno, Dios está actuando de una forma especial. También estoy muy agradecido con Dios porque bueno, hay una familia, un matrimonio en especial que bueno, tiene ya más de un año que se fueron a radicar a la ciudad de Morelia, y pues bueno, es una familia amada por nuestra iglesia, nuestros hermanos Gabriel y Rudy y Fer, la familia González Villanueva. Y bueno, a partir de hoy, gracias a Dios, pues bueno, vamos a empezar a tenerlos a través de las transmisiones, con el anhelo de que el Señor pues comience algo allá. De entrada, pues ya hay un grupo que Dios mediante, el domingo 18 se estarán anexando. Este grupo está comenzando ya y están contentos, gracias a Dios por eso. Nunca se fueron porque siempre estuvieron con nosotros, y pues ahora ya nuevamente desde el contexto de la estructura de la iglesia pues van a estar con nosotros. Pues qué bendición, gracias a Dios. Aprendiendo en el libro de Apocalipsis, la última revelación, estamos aprendiendo de esta parte tan apasionante para mí en lo personal, de las cosas más hermosas que vamos a aprender de la historia de la iglesia, de esta etapa que estamos estudiando. Y bueno, para comenzar en este punto, quiero a que leamos el libro de Eclesiastés, primeramente, nuevamente, el mapa de donde las iglesias históricamente hemos hecho énfasis que la iglesia de sales que 2000 en la bueno, que leamos un pasaje, libro de versículo 4, y dice el que al viento observa, no sembrará. Esa es la parte que quiero enfatizar, pero bueno, vamos a seguir leyendo. El que al viento observa no sembrará, el que mira las nubes no llega para más fólicas. En la lectura, la Biblia conecta los vientos, como vemos aquí. El que al viento observa, quiero que entiendan la práctica, la parte práctica de este texto. Dice el texto, el que al viento observa no sembrará. Ahora, en las escrituras, tomando las figuras que Dios nos autoriza interpretar, vemos que en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14, cómo compara los vientos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, los vientos de doctrina hablan de esas verdades que esas mentiras que Satanás siembra, mezcladas con la verdad para confundir a las personas. Y bueno, este texto hace hincapié que las personas que no son maduras, que no tienen una base bíblica de sus convicciones, pues son fáciles de ser llevados al engaño, y como niños fluctúan. O sea, les dicen, por ejemplo, por pensarlo así, escuchan en la iglesia que la salvación no pierde. Pero llega un testigo de Jehová y les habla de que eso no puede ser, que nadie puede asegurar su salvación porque Jehová, etcétera, y aceptan esa mentira. Luego después se les enseña del bautismo bíblico, que no es para salvación, que es salvación. Llega otro grupo y les dice, no es cierto, porque la Biblia dice, o X dice, y sacan de contexto y se quedan con esa mentira. Entonces, la Biblia habla de vientos de doctrina, pero bueno, tomando el pasaje anterior, regreso, si al viento observa, no sembrará. ¿Cuál es la
parte que quiero enfatizar. Hablando de la mala doctrina, que son los vientos, y hablando de la siembra, que es predicar el evangelio, llevar la verdad de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, lo que nos advierte el sabio Salomón es que la mala doctrina, que uno empieza a escuchar, uno se puede distraer, y como consecuencia, escuchando tantas posturas falsas, dejamos de sembrar. El peligro es poner tanta atención a las mentiras que se escuchan, que nos distraen de sembrar. Así que aquel creyente que invierte su tiempo en estar defendiendo su fe con otros grupos u otras personas que no creen en la Biblia, va a descuidar su responsabilidad más importante, que es la de sembrar la palabra, la de sembrar el evangelio, que es lo que produce vida en el corazón del hombre. Y mientras nosotros no entendamos eso, Satanás nos va a ganar y estarnos desgastando por estar defendiendo la fe en lugar de estarla proclamando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mientras los reformadores se perdieron en defender lo que ellos creían, si escuchando los vientos, la iglesia Filadelfia, que es la que estamos estudiando, es la iglesia misionera que no cayó en la trampa y que en lugar de estar defendiendo la Biblia, la iglesia Filadelfia se dedicó a sembrar el evangelio hasta el fin del mundo. Y eso es lo que vamos a aprender y a estudiar a través de la historia, etapa de la iglesia misionera. Y por eso estamos en prácticamente la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera, tercera parte. Bendito, te da muchísimas gracias porque es a través de ti y solo de ti quien podemos recibir la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras. Hoy vivimos en un tiempo, Señor, donde muchos pueden tomar una postura diferente, donde escuchamos tantos vientos de doctrina que nos hablan de tantas cosas que en lo personal me sorprende hasta cierto punto la creatividad de cómo pueden sacar cosas de un texto que no están en ese texto. Pero bueno, Señor, por eso nosotros, a través de tu palabra, a través de la historia y a través de tu opinión de la historia, podemos nosotros aprender y poner en práctica aquellas cosas buenas y positivas que nos has dejado como testimonio. Y muy en especial, Señor, pues a partir de hoy vamos a aprender mucho de la historia de esta etapa de la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera. Pon en nosotros esta carga, esta atención que debemos tener para poder ver, Señor, con mano de amor, ellos que toman decisiones correctas conforme a nosotros vivimos en la iglesia, la etapa más triste, vamos a ser una iglesia local diferente, una iglesia que ajusta al perfil de la iglesia Filadelfia, como con honor llevamos el nombre. Tú, Señor, ayuda, te pido que tú tomes el control de esta enseñanza y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y bueno, como digo, pues estamos viendo esta etapa de la iglesia y vamos a ver el texto que nos va a dar el punto de partida para analizar la historia de este tiempo. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia de Filadelfia? No se lo dijo a ninguna. Como lo hemos visto, no se lo dijo a ninguna y como veremos tampoco se lo dijo a la Odisea. Pero a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, le dijo Dios lo siguiente: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esta promesa, esta verdad
que vemos como cumplimiento en la Biblia y en la historia, debe de inspirar nuestros corazones. Y como lo dije desde transmisiones pasadas, es la historia de esta iglesia a la que le voy a ocupar más. Quizás para algunos será algo muy fastidioso, algo aburrido, algo cansado, pero yo en lo personal estoy orando y anhelo en mi corazón que Dios inspire nuestros corazones, tomando el ejemplo de esta iglesia para poner en acción aquellos principios prácticos que Dios reconoció a esta iglesia y que vamos a ver cómo se ponen en la práctica. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Conociendo de la época más maravillosa de la historia de la iglesia del Señor, conociendo la época más maravillosa de la iglesia del Señor. Y bueno, por una situación importante, bueno, tenemos que entender también lo siguiente: Filadelfia, una iglesia de puerta abierta. Esa va a ser nuestra eslogan de esta iglesia, aunque es la iglesia misionera, tomando el contexto bíblico. Filadelfia, una iglesia de puerta abierta. Así como veíamos de la Reforma, una iglesia que tenía nombre de estar viva, ahora vamos a ver que esta iglesia era una iglesia de puertas abiertas. Y contrastando nuevamente, sabemos que la Reforma no inició ningún movimiento misionero significativo. Y hablábamos mucho de la postura de Martín Lutero, y bueno, qué decir de Calvino, ¿verdad? Que hasta hoy yo podría decir que él no mostró ningún testimonio convincente de que fuera cristiano. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, por intereses personales, para establecer nuestra genealogía bautista, voy a empezar hablando de los anabautistas. Porque sin temor a juzgar y equivocarme, estoy seguro que muchos bautistas son bautistas y no saben por qué. Simplemente nacieron en Cristo y aceptaron a Cristo en una iglesia bautista, pero no saben por qué. He escuchado a muchos fuera de los cristianos, espero que no esté esta mentalidad en algunos cristianos. Muchos piensan que los bautistas somos bautistas por Juan el Bautista. Nada más lejos de eso, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, aprovechando que vamos a hablar de este tiempo tan hermoso de la historia de la iglesia, va a ser importante para mí que aprovechemos y aprendamos de la historia de este grupo llamado anabautista. ¿Para qué? Para que como iglesia entendamos nuestra genealogía, porque los anabautistas son los hijos espirituales de los valdenses. Ya he mencionado ese grupo, inclusive siempre hago la ironía de los Valdés, diciendo que no hablo de los Valdés, hablo de los valdenses, ¿sí? Un grupo fiel que surgió en el tiempo de Sardis, inclusive antes de que empezara la Reforma, del 1100 al 1400, estos hombres y mujeres dieron su vida por la fe. Bueno, de este grupo podemos decir que salieron los anabautistas. Ahora, ¿cuál es el asunto histórico? Bueno, los anabautistas surgieron en Suiza, en las montañas, y se les identifica como anabautistas a partir del año 1523. Entonces, haciendo honor a la verdad, este es un movimiento que sí surgió en el mismo tiempo de que se despertó el Evangelio en el mundo de Europa a través de la Reforma, ¿sí? O sea, sí es en el tiempo de la Reforma, pero vamos a ver claramente en la historia que es un grupo que desde el principio se empezó a deslindar del movimiento de la Reforma protestante por las posturas que ya hemos visto de casarse con el Estado y tener prácticas que ya en la Biblia claramente no eran correctas y que la Reforma abrazó de la iglesia de Tiatira, de la iglesia romana, de la cual salió. Ahora, como ya lo dije, los anabautistas
son descendientes espirituales de los grupos fieles que no mancharon sus ropas en el tiempo antes de Sardis, antes de la Reforma, como los dolardos, otro grupo fiel, los hugonotes, otro grupo que hablamos que fueron masacrados en Francia, y los valdenses. Ahora, ¿qué podemos decir de por qué son anabautistas? Bueno, se les decía así porque su nombre, la frase significa, anabautista significa rebautizador o contrarios al bautismo. Se les decía así por rebautizar a las personas, rebautizadores, porque volvían a bautizar a las personas, ¿verdad? Y se les decía contrarios al bautismo porque rechazaban el bautismo de infantes. Ahora, cuando veamos ahorita la historia de los bautistas, vamos a ver la razón. Pero ahorita nada más quiero que entendamos por qué les decían así. Ah, tú eres anabautista. ¿Por qué les decían así? Porque eran un grupo que rebautizaba, que en realidad no estaban rebautizando, ahora sí estaban bautizando. Vamos a verlo, la razón. Y decían contrarios al bautismo, porque decían, ay, tú estás rechazando el bautismo de niños. Ahora, esta postura, aunque pareciera muy inocente, generó una gran persecución hacia ellos, no solo de la Iglesia Católica Romana, sino de la propia Reforma Protestante. Los luteranos, los calvinistas, persiguieron a los anabautistas por considerarlos personas que no estaban haciendo lo que deberían de hacer. Es algo que tenemos que aprender de la historia, porque no somos, y lo vamos a decir y lo voy a repetir, y por eso tengo este interés, no somos protestantes. Es algo muy importante, o mi tesis, que establezco para demostrar a través de la exposición de lo que vamos a aprender. Entonces, tenemos que entender esto. Ahora, muy importante, un comentario muy importante que quiero hacer. A todos los grupos o movimientos que hemos estudiado, su nombre en la historia se los han puesto sus detractores o sus enemigos. Muy importante entender esto, ¿sí? Eso lo vemos desde el principio del comienzo de la iglesia. En el libro de los Hechos, vamos a ver que los propios detractores de la iglesia llamaron por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos. Vemos en el libro de los Hechos que la iglesia comenzó en el capítulo 2, donde el Espíritu Santo por primera vez vino a morar dentro de los creyentes. A partir de allí, el poder de Dios se empezó a manifestar a través de un gran crecimiento y una recepción sensible de la verdad en los judíos, ¿sí? Y vamos a ver que en los primeros años de la iglesia y en los primeros capítulos del libro de los Hechos, hasta el capítulo 8, ningún no judío había recibido el Evangelio. Es hasta el Hechos 8 cuando en verdad el Evangelio llega a Samaria, donde hay mitad judíos y mitad gentiles. Y es hasta Hechos capítulo 10 donde Cornelio viene siendo el primer convertido 100% gentil y recibido por Pedro, quien él inauguró el reino de los cielos, no el de Dios, el reino de los cielos, cuando se convierte el primer gentil. Y a partir de ese día, él no tuvo que haber vuelto a usar esas llaves, porque ya está abierto para judíos y gentiles el reino de Dios, porque así dicen las epístolas de Pablo. Y cuando dice reino de los cielos, habla de una cuestión física, externa, que la cual evidentemente se hizo y registró Dios por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 10. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque es hasta Hechos 11, donde comienza la primera iglesia gentil en la ciudad de Antioquía. Una iglesia que fue madurando y consolidándose a través de la verdad de la gracia. Y es una iglesia que sin el prejuicio de la ley empezó a madurar mucho más que los judíos, que los creyentes judíos.
Ahora, es allí en Antioquía y no en Jerusalén donde se les llama a los cristianos, a los discípulos o a los creyentes por primera vez cristianos. Y vamos a ver qué dice el testimonio de la Biblia en Hechos 11:26. Son los apóstoles o el apóstol Pablo, que en ese momento estaba haciendo equipo con Bernabé. Llegan a la iglesia de Antioquía y se congregan allí. La iglesia va creciendo y dice aquí, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿quiénes son los que le dijeron a los cristianos por primera vez cristianos? Fueron los detractores, los enemigos del Evangelio, porque en un tono despectivo les empezaron a decir, miren a esos cristitos, a esos cristos chiquitos, están queriéndose parecer a Cristo. Pero ¿quién se los dijo? Sus enemigos. Esos que quieren seguir a Cristo son cristianos, les pusieron. Interesante, porque esto pasó hasta que el Evangelio llegó a los gentiles. ¿Por qué pasó hasta ese tiempo? Mi sugerencia y mi idea es que los fieles cristianos judíos reflejaban más la ley de Moisés que a su Salvador Jesucristo. Y no es hasta que el Evangelio llegó a los gentiles que empezaron a crecer conformándose a la imagen de Cristo, y por eso les dijeron, ustedes son cristitos, pero en un término despectivo. A los reformadores, ellos, cuando comenzaron su movimiento, les dijeron, tú protestas. Sí, entonces eres un protestante. Pues ¿quién se los puso? Sus detractores, sus enemigos. Pasó el tiempo, llegaron los creyentes que dijeron, una persona no puede ser bautizada si no tiene un encuentro personal con Jesucristo. Así que eso que te hicieron no fue bautismo, te vamos a bautizar. ¿Tú quieres rebautizarlo? Sí, eres un anabautista. Interesante, ¿verdad? Porque son títulos que pusieron los enemigos y que hasta el día de hoy, pues bueno, nosotros se aceptaron con honor, porque obviamente cuando le dijeron a un cristiano, a un seguidor de Cristo, tú eres cristiano, claro que sí. ¿Quieres seguir a Cristo? Mira, parece un cristito, ¿lo quiere copiar? Sí, con mucho honor, aunque te burles. Entonces, es importante entender cómo es el patrón aún de las actitudes en la historia. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de nuestra historia para entender por qué nosotros podemos decir que no es una vergüenza llamarse bautista, hablando de la genealogía espiritual de nuestra historia. Y este es mi propósito en esta primera transmisión, hablando de la historia de la iglesia de Filadelfia. Ahora, ¿qué creían los anabautistas? ¿Cuál era la doctrina y la práctica en su base de fe de este grupo? Bueno, muchas cosas vamos a ver. Primeramente, tenemos que entender que los anabautistas creían que la salvación es por fe, sin la intervención de las obras. El bautismo debía seguir a la conversión, no antes, ¿sí? Ellos creían, ¿verdad? Rechazaban el bautismo de infantes por tal motivo. La separación entre la iglesia y el Estado era algo importante. Ahora, esto que acabo de decir no le agradó a la Reforma, no le agradó a los protestantes. Y ellos empezaron a perseguir a los anabautistas. ¿Qué más creían? Ellos también creían, ¿verdad?, que la relación entre el cristiano y el Señor Jesucristo debería de ir más allá de la mera aceptación interna de las doctrinas.
que era el problema de la iglesia de la Reforma, que solo se habían conformado con llegar al conocimiento y no a la transformación. También debían de manifestarse a diario en su andar con Dios. Es decir, en un sentido, de alguna forma, están hablando de la importancia del discipulado. Un discipulado donde el Señor Jesucristo era aquel a que era llamado a obedecer para cumplir las Escrituras y seguir obedeciendo solo las Escrituras. Una verdad que hasta el día de hoy es determinante para poder hacer la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Una verdad que podemos ver que la iglesia de Filadelfia puso en práctica. Ellos entendieron la importancia del discipulado y de pagar el precio en la obediencia a Dios. Los anabautistas se vuelven, escuchen bien, la primera iglesia independiente de la historia. Obviamente estamos hablando después de Pérgamo, Tiatira y Sardis. Es algo radical que están haciendo estos siervos de Dios, seguidores de Jesucristo, tomando en sus manos una decisión que iba a provocar un tiempo de gran crisis para ellos. Los anabautistas, repito, se vuelven la primera iglesia independiente de la historia. ¿Qué pasa como resultado? Como lo dije, son perseguidos por hombres como Zwinglio y los luteranos. Por eso voy a afirmar y voy a repetirlo hasta el cansancio: no somos protestantes. No somos protestantes. Gracias a Dios por lo que Dios hizo en la Reforma Protestante. Gracias a Dios por los hombres verdaderos, fieles, que pagaron el precio, dando su vida por el Evangelio y por Jesucristo en el tiempo de la Reforma Protestante. Amén. Pero tenemos que entender que nuestra genealogía, nuestra identidad doctrinal, nuestras convicciones y nuestra norma de fe y práctica está muy diferente a lo que la Reforma mantuvo hasta el día de hoy. Pero quiero decirles que las iglesias que hasta el día de hoy siguen existiendo son las iglesias de Tiatira, la iglesia de Sardis, en alguna medida, en algunos casos, la iglesia de Filadelfia. Son las que perduran hasta el día de hoy como estructura. Y eso es una realidad que Dios, inclusive por eso, y eso es otro tema, cuando vemos las condenaciones, pareciera que habla de aquellos que van a entrar a la tribulación. Porque sí, estas iglesias profesantes sin la fe verdadera como estructura van a entrar a la tribulación. Y obviamente muchos cristianos que el día de hoy se dicen bautistas, pero que no han entendido la fe verdadera, también entrarán en ese tiempo de la tribulación. Entonces, estamos viendo la genealogía de estos hombres, los anabautistas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la influencia de los anabautistas en Holanda. La influencia de los anabautistas en Holanda y el comienzo de la primera iglesia bautista. Como dice el título, la propagación de los anabautistas en Holanda es sumamente importante, porque es allí donde llegan allí ellos, por la persecución de la reina católica de Inglaterra. Van huyendo de esta persecución, porque comenzaron en Inglaterra, pero por esta persecución de la iglesia-estado, tienen que refugiarse en Holanda. Y es allí en Holanda, en el año de 1608, cuando un hombre llamado Juan Smith, un ex clérigo anglicano que huía de Inglaterra hacia Holanda, abraza la fe anabautista. Ahora, este hombre
a través del testimonio de estos hombres en las Escrituras, cuando se da cuenta de la verdad de lo que dice Dios, de las verdades prácticas en el contexto de la obediencia a Dios, se da cuenta que tiene que bautizarse. Y en ese momento, algo radical hizo este hombre. Se bautizó a sí mismo. Ahora, podríamos juzgar lo que él está haciendo como algo loco, pero tenemos que entender el momento histórico. Y él está tomando un acto radical diciendo: yo me separo de esta postura de las iglesias-estado, entendiendo que el bautismo bíblico solamente lo puede llevar a cabo aquellas personas que ya han tomado la decisión de confiar en Jesucristo. Entonces él solo se bautiza a sí mismo, algo loco, pero algo que estaba mostrando un paso radical en la historia, que estaba estableciendo la diferencia entre lo que se estaba predicando hasta ese tiempo. Este paso era obvio que tiene que ver con el momento histórico. Esto lo aclaro porque el día de hoy las iglesias locales con sana doctrina, bajo la autoridad de los oficiales, bautizan a los seguidores de Jesucristo porque es un testimonio público ante la iglesia y el mundo. Y el testimonio ordenado se tiene que dar dentro del orden de una iglesia local. Lo que este hombre está haciendo es algo radical por la naturaleza del momento en que él está viviendo. Acto seguido, él ya era el líder de algunos seguidores de Jesucristo y él bautiza a su congregación, formándose así, desde el punto de vista histórico, la primera iglesia bautista de la historia. No sé si algunos de ustedes ya lo sabían, pero era importante para mí poder establecer un poquito de la historia de nosotros, porque a veces ni entendemos por qué somos bautistas y de dónde parte este conflicto. Y vemos que estos hombres, aunque parecía un acto muy inocente, fue un acto que tuvieron que pagar un precio muy alto. Algo increíble, ¿verdad? Vamos ahorita a entrar mucho a la parte de nuestras convicciones, pero estoy queriendo establecer el contexto de la historia de este movimiento. Entre el año 1612 y 1613, los discípulos de este hombre, Smith, regresan a Inglaterra y forman las iglesias que hoy llamamos bautistas. Ahora, de convicción soy bautista, hermanos. De convicción, no soy de herencia. Pero es muy importante entender que al final del día, lo más importante es nuestra relación con Jesucristo y su palabra. Y si esa relación entre nosotros y la verdad de la Biblia está incongruente, no importa que nos llamemos bautistas, estamos blasfemando su nombre, como veíamos en la transmisión pasada. Traer el nombre de Cristo es traer la congruencia de las convicciones de la Biblia. Hoy en día, muchas iglesias se dicen bautistas y están muy lejos de lo que es ser una iglesia bautista. Solo tienen el nombre en el rótulo, solo lo dicen, pero ignorantes o voluntariamente apartados de las convicciones que identifican con la Biblia un movimiento que Dios ha bendecido en la historia y en especial en la historia de la iglesia Filadelfia. Vamos a ver que de este movimiento, de este grupo, de esta identidad de bautistas, Dios levantó hombres que pagaron un alto precio en el tiempo de la iglesia misionera. Pero tenemos que reconocer que en verdad hoy en día, para ser honestos y hacer honor a la verdad, hoy en día hay un montón de diversidad de posturas bautistas que distan mucho de la pureza del principio. Pero gracias al Espíritu Santo y a su bendita palabra, podemos definir nuestras creencias básicas
bíblicamente. Gracias a Dios, a pesar de los ataques de Satanás, sobre todo en el tiempo del milenio satánico, de la época de Tiatira, sabemos que la Biblia fue atacada y la Biblia se quitó del pueblo, pero gracias a Dios por el paso que dieron los reformadores, hubo la libertad de tomar las escrituras, pararse sobre ellas y obedecerlas, costara lo que costara, doliera lo que doliera. Y es lo que estamos viendo en el movimiento de estos hombres llamados por sus enemigos bautistas, un nombre que vino como una crítica, como un juicio, pero que después se llevó con honor porque eso representaba ser vituperado por obedecer la verdad de la Biblia, doliera lo que doliera. Ahora, ¿qué vamos a ver ahorita? Y es a lo que vamos a dedicarle tiempo en esta ocasión, por la oportunidad de entender la historia de la iglesia y por la oportunidad de ver cómo nosotros podemos estar orgullosos de nuestra identidad espiritual. Repito, no quiero sobrevalorarla y tampoco quiero que salgamos de aquí orgullosos de seguir un grupo. No, no se trata de eso. O sea, si de repente a nivel global o a nivel nacional ser bautista es una vergüenza por el mal testimonio, lo borramos, le quitamos bautista, no tengo ningún conflicto con eso. Lo que yo quiero que entendamos es por qué nos llamamos bautistas. O sea, por qué nosotros hoy en día decimos que somos una iglesia bautista. ¿Cuál es el bautista? No tiene nada que ver con el bautista. Y muchos dicen, es que ustedes le dan mucha importancia al bautismo, ¿verdad? Van a darse cuenta que va a ser totalmente lo contrario. Pero esa es la ironía de la vida. Vamos a ver las doctrinas que nos identifican bíblicamente con el movimiento bautista. ¿Qué creían? ¿Qué creían o cuáles son las creencias básicas de nosotros los bautistas que nos identifican en la historia? Otra vez, la salvación es por pura gracia, por medio de la fe en las Escrituras. Esto parece muy sencillo, pero a la gente le genera mucho conflicto. Como ya les dije, por la gracia de Dios, hoy se integra como un punto de reunión de nuestra iglesia la ciudad de Morelia. Y este lunes pasado comenzamos las enseñanzas también a través de virtuales. Y Dios puso en mi corazón a este grupo al que vamos a empezar a ministrar, hablar de la gracia. El tema fue la gracia. Leímos prácticamente más de 20 versículos haciendo énfasis en la gracia, contrastándolo con la ley o con las obras. Y en lo que yo estaba exponiendo, inmediatamente lo intuí en mi corazón. Dije, van a decir, entonces todo lo que hacemos no tiene nada que ver y ya la pura gracia y ya se acabó. No importa lo que yo haga, porque ese es el pensamiento natural, carnal, que surge cuando no entendemos la verdad de la gracia. Y así fue. Cuando llegamos a la parte de preguntas, el primer cuestionamiento fue ese. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, acepto a Jesucristo y vivo como yo quiera y soy salvo. Hemos visto Hechos 2:10. Hechos 2:8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y solo de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, es lo que quieras, no. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un verdadero convertido va a dar fruto. Pero la salvación es por pura gracia, por medio de la fe. Es una verdad que aunque parezca para los incrédulos una locura,
Esa es la locura de la predicación. Que el puro evangelio, la cruz de Jesucristo, su obra maravillosa fue suficiente. Por eso, las 5 verdades de la reforma se tomaron al 100% por este movimiento. ¿Qué decía? Solo fide, o sea, ¿solo qué? Yo, yo no sé latín, ¿verdad? Pero solo fide, ¿qué es? Solo fe. Solo fe, sola gratia, solo la gracia, sola escritura, solo la Biblia, solo Cristo. Esa está en español. Y soli Deo gloria. Solo su gloria. Solo a Dios sea la gloria. Son los 5 pilares que abrazaron los bautistas. Interesante, ¿verdad? Porque ustedes que hemos estado expuestos a la obra misionera en el mundo musulmán, sabemos que el Islam predica 5 pilares también. Interesante. Pero el cristianismo de las Escrituras predica también 5 pilares. Y son estos 5 donde nosotros abrazamos con toda convicción. Ahora, ¿qué otra cosa entendieron y proclamamos los bautistas? La obra de Cristo en la cruz es suficiente para ser salvo del infierno. Pues eso está obvio, ¿no? No, pues no, para la reforma protestante y para la iglesia romana no es tan obvio, porque para ellos Jesucristo salva, pero no es suficiente, hay que bautizarse. Jesucristo salva, pero no es suficiente, hay que comulgar por primera vez. Jesucristo salva, pero hay que participar de la transustanciación cada domingo. Cristo salva, pero y si muero y algo me faltó, pues entonces hay que empezar con, no sé si la extrema unción o los santos óleos, y ya murió y bueno, ya se bautizó, comulgó, participó, no sé, tantas cosas, se le fueron a dar los santos óleos, pero quién sabe si está con Dios, pues vamos a hacerle su novenario. El caso es que nunca Cristo es suficiente. Hace 2 transmisiones hablábamos de 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Punto. Cristo es suficiente. Es suficiente. No necesitamos más. No tenemos miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo? Es que siento que todavía soy muy malo. ¿Y quién dijo que vas a ser bueno algún día? Somos malos. Somos pecadores. Cristo vino a morir por una raza caída. Por eso Cristo es suficiente. Nada más basta con leer Romanos 5 para leer Hebreos 7 al 10 para entender que Jesucristo es suficiente. Y podríamos invertir horas para demostrar todos los asuntos que Cristo hizo por nosotros. Nos justificó, nos santificó, nos redimió. Todas esas verdades que el Dios Santo tenía que conciliar con una raza y una creación pecadora. Entonces, creer que Cristo no es suficiente es una blasfemia. Es escupirle en la cara cuando Él está en la cruz cargando con nuestros pecados, y decir que no es suficiente es acercarse a esa cruz y empezar a golpearlo aunado a todos los soldados. Esa es la verdad. No hay peor ofensa para Dios que decir que lo que Él no hizo no es suficiente. Aterrízalo a tu vida. Cuando estás en tu casa esforzándote, das el 100. No, nunca haces nada. No, por eso hay que quitar esa palabra nunca. Porque si una persona se está esforzando,
no puedes decirle que no está haciendo lo que debe. Pero si estamos hablando de Dios, que murió por nosotros, que se despojó de su deidad, que pagó el infierno por nosotros, que cada pecado maldito que hemos hecho, hacemos y haremos, lo cargó en la cruz, y después decir que no es suficiente, pues ¿qué más va a ser suficiente? ¿Qué más puede ser suficiente? No puedes agregarle a la obra de Cristo y tampoco quitarle. Es una verdad importantísima que trae implicaciones en la práctica. Cristo es suficiente. Amén. Amén. Yo sé que traemos una limitante para poder ser escuchados, pero tenemos que creer que Dios es suficiente. Como dije, parece obvio, pero para algunos no lo es. Una verdad que creemos es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó con cuerpo físico. También parece muy inocente, pero muchos no lo creen. No, es espiritual. Él como que murió, pero no murió. Cristo murió con cuerpo físico, con el cual ascendió al cielo. Si Él salió de la tumba, pero es espiritual. Era un cuerpo etéreo. ¿Qué le dijo a Tomás? Mete tu dedo en las llagas. Hoy, en este instante, en el tercer cielo, físicamente, como tú y yo tenemos ahorita algo que palpar, está nuestro Señor Jesucristo con sus heridas en las manos y en sus pies, sentado a la diestra del Padre. Físicamente, con cuerpo como tú y yo, diferente, glorificado, pero físicamente. Es una verdad que tenemos que entender. No es un simbolismo. No. Dios tiene un cuerpo resucitado físico. Regresará, es lo que creemos y que han creído los bautistas desde un principio, basados en cada declaración que he hecho. Es una verdad teológica, una verdad bíblica, que para demostrarla en la práctica nos llevaríamos 2 o 3 horas para cada una. Simplemente estoy declarándolas, ¿verdad? Él ascendió, ¿verdad?, al cielo, regresará por segunda vez a establecer un reino. Dios es uno manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que estar convencidos de que son verdades que la Biblia enseña. Tenemos que creerle a Dios y creer que es la verdad. Otras de las verdades: las Sagradas Escrituras son la única. ¿Qué significa única? Que no hay 2, no hay 3, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras son la única norma de fe y práctica. No hay otra. No son las tradiciones bautistas, no es la primera convención bautista o la segunda convención, y que, como dijera el gran bautista líder, no. Nosotros, como vamos a ver más adelante, una de las verdades que tenemos que aceptar de las Escrituras es la autoridad de la iglesia local. Y ya me estoy adelantando, pero bueno, el punto es entender por ahí adelante. Ahora, ¿qué dice después? Dice, la única norma práctica: el gobierno de la iglesia es congregacional. ¿Qué quiere decir? Que no dependemos de ninguna matriz principal. Nosotros, como testimonio, en el tiempo de la formación de nuestra iglesia, nos sujetamos en autoridad espiritual a otra iglesia local, que hasta el día de hoy está en Monterrey. Pero era un asunto de testimonio para la rendición de cuentas de la genealogía que nos identificaba con las verdades doctrinales que abrazamos como bautistas, basadas en las Escrituras, porque la única norma de fe y práctica de nosotros son las Escrituras. Pero la iglesia llegó a un punto, el 20 de noviembre, ya vamos a llegar a esa fecha, ¿verdad?, del 2004, donde dimos testimonio
de tener una organización congregacional, donde podíamos decidir nuestro rumbo de forma independiente. A partir de ese día, del 20 de noviembre del 2004, nuestra iglesia ha decidido, basados en el Espíritu Santo y las verdades de la Biblia, nuestro rumbo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la autoridad congregacional. Y así es el principio bíblico, y Dios no se equivoca. Porque en el tiempo de las persecuciones, como en aquellos lugares donde el evangelio está prohibido, la iglesia prospera por entender esta verdad congregacional. Y donde están 2 o 3 en China congregados en el nombre de Dios, en el Medio Oriente congregados en el nombre de Dios, en Corea del Norte congregados en el nombre de Dios, ahí está la iglesia congregacional. No, pero ¿dónde está el rótulo? ¿Dónde están las bancas? ¿Dónde está el micrófono? Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y cada iglesia es la iglesia de Cristo. Iglesia local, iglesia congregacional. Son verdades que quizás, hermanos, cuando no entendemos la historia, no le damos el valor que debe. Pero la iglesia de Estado, luterana, presbiteriana, es una iglesia que no es congregacional. Si nosotros perteneciéramos a un grupo de esos, por ejemplo, por decirlo así, puede pasar 1 año, 2 años, 5 años y decir, el pastor Ricardo, el hermano Ricardo Zavala, ya no va a estar ahí. Estamos empezando una obra allá en el Congo. Se va al Congo. Ay, pero ¿qué va a decir? No se preocupen, tenemos otro pastor que ya no va a estar en Chihuahua y se va a venir a la Ciudad de México. Y la iglesia congregacional no tiene en ese sentido el gobierno, lo tiene el presbiterio. Tiene, algunas cosas son buenas, otras son malas, pero bíblicamente no es bíblico. Cosas que a veces quizás no vemos. El sacerdocio personal del creyente. ¿Eso de qué habla? También podríamos hablar mucho. Pero ¿qué sabemos que pasó hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz? El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como dice Hebreos, mostrando el camino libre y abierto al lugar santísimo. Algo que desde ese día jamás volverá a cerrarse. Y ahora cualquiera, aunque no sea sacerdote de Leví, cuando nosotros aceptamos al sumo sacerdote en nuestro corazón, porque en el Antiguo Testamento, ¿quién era sacerdote? Los hijos de Aarón. No se entraba a un colegio, a un seminario, para cumplir un perfil académico y llegar a ser sacerdote. No, se nacía con el derecho de ser sacerdote. ¿Cómo? Siendo hijo de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Fue el primer sumo sacerdote. Cristo, en Hebreos, dice que Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Él no viene de Judá. Que diga, Él no viene de Leví, viene de Judá. Entonces, Hebreos se va a encargar de demostrar la legitimidad del sacerdocio de Cristo. ¿Y de dónde se va a agarrar? De un sacerdocio que no estuvo bajo la ley, sino el de Melquisedec, que se presentó a Abraham antes de la ley. Entonces Dios, para legitimizar su sumo sacerdocio, dice, no, es cierto, Él no viene de la tribu de Leví, entonces ustedes judíos pueden rechazarlo como sumo sacerdote porque ustedes están basados en la ley de Moisés. Pero quiero decirles que Jesucristo viene del sacerdocio de Melquisedec, y si ustedes se consideran hijos de Abraham, Abraham dio los diezmos a Melquisedec, así que a Jesucristo puede y debe y tiene la autoridad para ser sumo sacerdote, no según el orden de Leví, sino la orden de Melquisedec, y él como sumo sacerdote, siendo el Hijo de Dios, ha dado vida a aquellos que lo aceptan, y a través del nuevo nacimiento,
es que nos hacemos hijos de Jesucristo y ahora somos sacerdotes por derecho de nacimiento, no físico, sino espiritual. Y cada creyente que acepta a Jesucristo, valga el pleonasmo, cada persona que acepta a Jesucristo se convierte en sacerdote. Y ya no necesitamos de ningún intermediario, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y vamos directamente al trono de la gracia. Ahora, ¿eso quiere decir que no podemos orar unos por otros? Claro que sí, pero yo no dependo de ir con Dios por ninguno de ustedes, y ustedes no dependen de mí para ir con Dios. No tienen que venir a mí para que Dios los escuche, ¿o sí? ¿Yo quién soy para tener más cercanía a Dios que ustedes? Pues nadie, soy otro miserable pecador que un día acepta a Jesucristo y Dios me hizo sacerdote. Entonces vas a Jesucristo y Dios te hace sacerdote. Eso es el sacerdocio del creyente. También creemos en el infierno literal. Esta postura es radical para muchos. Sobre todo hoy en día, hablando de la sensibilidad del ser humano. No me ofenda. ¿Cómo vas a hablarme de un lugar de castigo? ¿Qué Dios es ese? Es un Dios de justicia y es un Dios de amor. Y cada ser humano que llegue a ese lugar, Dios no lo llevó ahí, lo llevó su incredulidad en la provisión en Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que predicar. Creemos eso. No es simbólico. Hay sectas que se esfuerzan por decir que el infierno es simbólico. Cristo habló más del infierno que del cielo. Pues, ¿perdió el tiempo de hablando cosas simbólicas? No lo creo. Creemos en la eternidad del alma. Otra verdad fundamental. Muchos creen que cuando el ser humano muere, deja de existir. ¿Dónde está el Dios de justicia? O muchos creen que aún los creyentes cuando mueren están dormidos. No, hermanos, y vamos a explicarlo quizás cuando hablemos del arrebatamiento. Pero el estar dormido en la Biblia es un lenguaje simbólico hablando de tu cuerpo en la tierra, que un día va a despertar cuando Cristo meta otra vez tu alma en él si es que mueres. Pero el alma jamás deja de perder conciencia. Jamás, desde que Dios la sembró en el vientre de nuestra madre, el alma jamás deja de perder conciencia. Lo único que cambia es el lugar. Eso es lo que tenemos que creer según las Escrituras. ¿Qué más creemos? Creemos en la esperanza bienaventurada, que es la promesa de preservar del juicio, ¿sí, verdad? Preservar del juicio de la tribulación a la última generación de cristianos dentro de la iglesia profesante. Ahora, repito, cada declaración me ocuparía 2 mensajes para demostrarlo. Pero ¿qué les platico? La esperanza bienaventurada es lo que la Biblia llama el arrebatamiento. ¿Y saben qué? Hablando de los vientos de doctrina, que hoy escuchamos mucho en las redes sociales, ha crecido exponencialmente, en verdad, hermano, la mala doctrina en las redes de grupos profesantes. ¿Y saben qué me convence más? Que veo un gran número de vientos de doctrina que no aceptan el arrebatamiento. Entonces, ¿eso qué me enseña? Que es verdad el arrebatamiento. Mientras más veo que defienden o atacan vehementemente la verdad del arrebatamiento, más me convence de que Dios viene pronto. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, creer que hay un grupo de los últimos cristianos verdaderos, por eso digo la última generación de cristianos dentro de la iglesia profesante, porque hay una iglesia profesante en todo el mundo, que se dice evangélica o no evangélica, que se dice bautista o lo que tú quieras, pero que se dicen seguidores de Cristo. Dentro de este grupo está la iglesia de Dios, aquella que no habla de la congregación, sino de todos los nacidos de nuevo de todo el mundo. Y estos todos nacidos de nuevo de todo el mundo
van a ser arrebatados. Bueno, solo existe y se practican dos ordenanzas. Y bueno, el tiempo ya es mi peor enemigo, pero bueno, vamos a correr en este punto. Y bueno, hablando de las dos ordenanzas, ¿cuál es la primera ordenanza que la Iglesia Bautista y nosotros creemos? Es la del bautismo. Y esta es la que sí, pues bueno, quisiera un poquito enfatizar, porque bueno, es la que nos han, pues, es por esta postura bíblica, es por la que nos han dicho que somos bautistas. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esta verdad? Bueno, el bautismo no es para salvación, solo es una ordenanza como primer acto de obediencia que debe hacer el nuevo creyente como un testimonio público de aquella decisión que hizo en privado de confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador, y en el acto del bautismo, el cual debe ser por inmersión total, mostrando así la representación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mucho, pero así es de sencillo, ¿verdad? Y esa es la verdad bíblica, esa es la postura, y por esa razón única es que nosotros en la Biblia no vemos una razón plausible, una razón lógica y práctica para llevar a un niño inocente, recién nacido, de meses o inclusive de un año, a ir a un acto que no tiene nada que ver con lo que representa el bautismo. Porque el bautismo es un testimonio público de cómo yo acepté a Jesucristo. Un niño ni siquiera reconocido, porque no tiene la conciencia de que es pecador. Entonces, ¿de qué se va a bautizar si no se está identificando con nada? No tiene sentido. Nadie puede ser bautizado si primero no confía su alma en Cristo, que es lo que hace verdaderamente salvo. Nadie puede ser bautizado si primero no confía en Jesucristo. Ahora, rápidamente, vamos a ver, ¿verdad?, los textos. Dice aquí el testimonio de la Biblia, hablando del bautismo correcto. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Vemos aquí la pregunta práctica más importante. En términos prácticos, la pregunta es, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que diga, ¿cuál es el requisito para que yo sea bautizado? ¿Qué condición debo cumplir? Y le contesta, Felipe le contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el requisito para poder ser bautizado? Haber aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si no está esa condición, no puedes bautizar. Por eso un niño no se bautiza. Y como una persona es adulta, lo hace, porque tiene que ver con una decisión personal. Y bueno, podríamos hablar de la forma en que se bautiza, y bueno, lo que vamos a ir rápidamente corriendo, en Romanos vemos el cuadro del bautismo, porque dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados, sepultados, eso significa bautizados, ¿verdad? Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y bueno, Lucas, hablando de aquellos que piensan que el bautismo salva, si el bautismo salvara, entonces sería una condición no negociable para ir al cielo, ¿sí? Sin embargo, el testimonio más contundente es este hombre que está junto a Cristo en la cruz, y el Señor le dijo, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que como no te bautizaste, te vas a ir al infierno. ¿Así dice? No. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios. Así de sencillo. Jamás de los jamases, la intención de Dios a través del bautismo fue darle al hombre un medio para ser salvo, pues siempre un testimonio público de una verdadera salvación. Los bautistas, no creemos que el bautismo salva. ¡Qué paradoja! Hay un montón de grupos que creen que el bautismo salva y no les llaman bautistas. Nosotros defendemos
que la sencillez de la salvación tiene que ver con un acto de fe en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y que el bautismo solo es un acto de obediencia como resultado de una verdadera conversión. Pero sin embargo, nos dicen bautistas, solo es un testimonio público y un acto de obediencia. Así que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y bueno, la otra ordenanza es la cena del Señor. Y bueno, repito, es mucha la información. Y bueno, es en la que los creyentes en Cristo, los nacidos de nuevo, la celebramos para reflejar nuestra unidad con Dios y su iglesia y anunciamos su regreso. Primera de los Corintios 11:26 nos dice, ¿verdad? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mucho podríamos decir de esta ordenanza, pero lo que puedo decir, hermanos, brevemente, es que la cena del Señor es un memorial para recordar nuestra salvación y ponernos a cuentas con Dios de nuestros pecados y con su iglesia y el prójimo para preservar la unidad con Cristo y con su iglesia, con su pueblo, hasta su regreso. No es otra cosa, no es un sacramento, no creemos que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y mucho menos que el jugo de uva se convierta en la sangre, porque son actos simbólicos que hablan del sacrificio suficiente del Señor Jesucristo y lo hacemos solo como un memorial. Así que bueno, ¿qué podemos decir? Ya para terminar, los bautistas no somos protestantes. Los bautistas cuentan con una historia de buen testimonio y podemos pensar en hombres como el inglés Juan Bunyan, que dio testimonio de Jesucristo, un fiel predicador del Evangelio, que escribió un famoso libro llamado El progreso del peregrino, que hace poco se hizo película ya del cine secular, donde habla de esta preciosa obra, donde él pone en alegoría la vida cristiana y el proceso de un cristiano que quiere llegar a la madurez. Este hombre, por predicar como con doctrinas bautistas, terminó preso más de 10 años por estar en contra de la postura de la Iglesia-Estado. También podríamos pensar en el misionero, que vamos a hablar mucho de este hombre, Guillermo Carey, que es un hombre que vivió exactamente en el tiempo de la Iglesia misionera, un pionero en la obra misionera moderna. ¿Y qué podríamos decir de otro hombre famoso, que es el hermano Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores? Y repito, vamos a ocupar mucho tiempo de ellos, pero son hombres que los tres identifican como bautistas, porque abrazaron las verdades que hemos confesado y que están todas expuestas en su contexto literal y gramatical en la Escritura, comparando la Escritura con la Escritura y no sacando de contexto cada doctrina y cada verdad que es simplemente mencionado. Para terminar, mis hermanos, Filadelfia, la edad dorada de misiones, fue dorada de misiones porque fue un tiempo cuando la iglesia pudo mantener bien clara su prioridad de hacer discípulos a todas las naciones. Y no se enfrascaron en estar discutiendo la doctrina. Filadelfia, un tiempo donde Dios levantó individuos y movimientos que pagaron un alto precio por obedecer a Dios. Y como empezamos viendo, un grupo de ellos fueron los anabautistas, de donde salieron después los bautistas. Grupo que hasta hoy tenemos que reconocer que Dios ha bendecido para predicar la palabra, y no somos protestantes, porque no salimos de la Reforma, aunque la Reforma fue un movimiento histórico que sí nos benefició. Nosotros no conservamos las doctrinas protestantes,
sino las que la Biblia, por la sola escritura, en el contexto de la misma, se pueden proclamar. Así que hoy en día nosotros podemos decir que la iglesia y el movimiento protestante tiene bases bíblicas de las cuales nosotros tenemos que mantenernos orgullosos, pero como dije al principio, nunca jamás separar la importancia de la relación con Dios y las escrituras para seguir adelante. Si en algún momento el testimonio bautista se ve vituperado y es difícil restaurarlo, no tenemos ningún problema, podemos borrarlo, pero también tenemos que reconocer que la historia de nosotros es una historia en donde la mano de Dios ha estado. Sigamos, hermanos, siendo fieles y apeguémonos a esas verdades que bíblicamente nos identifican con el Señor Jesucristo y su palabra. Padre bendito, te damos muchísimas gracias nuevamente porque podemos aprender de la historia. Quizás no vemos lo importante, pero Señor, hubo gente que pagó el precio, que murió por dar la vida por estas verdades. Señor, ayúdanos a entender la importancia que tiene mantenernos en toda la Escritura, en todo el consejo de Dios, pero sobre todo en ser esos discípulos que seguimos al Maestro a donde quiera que va y a donde quiera que nos lleva. Gracias, Dios, por esta oportunidad de poder ser parte de la historia y tener una genealogía que nos identifica con una sana doctrina, con un camino puro doctrinal. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir adelante y cuidar en nuestro corazón siendo buenos mayordomos de cada verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, gracias a Dios, los invito a seguir en esta hermosa y apasionante historia de la iglesia de Filadelfia. Y pues bueno, sigamos orando por esta situación que seguimos viviendo. Hermanos que están en sus casas, pues sigamos fieles y pues bueno, nos estamos viendo en otra transmisión. Bendiciones.